Continuando con esta charla de hemostasia, quiero dejarle algunos conceptos sobre lo que es la coagulación de la sangre. El proceso de la coagulación es el resultado de la activación de lo que se llama vía intrínseca o extrínseca. Esto tiene una enorme importancia en este proceso porque si esta vía está normal, la vía intrínseca o la extrínseca está normal, todo el proceso es normal. Pero pueden haber algunas manifestaciones que hacen que esto no se cumpla como debe ser, entonces no vamos a tener una coagulación de la sangre normal. La vía intrínseca es un proceso relativamente lento, que puede tardar de 1 a 6 minutos. La vía extrínseca es un proceso mucho más rápido, 15 segundos, y comienza con el traumatismo en el vaso sanguíneo o los tejidos circundantes y la liberación del factor tisular o tromboplastina. Es decir que son dos mecanismos distintos que tienen su vía de inicio por distintas circunstancias. La intrínseca es un proceso relativamente lento y la vía extrínseca es, mucho más rápido y que tiene un mecanismo de acción, diferente, pero finalmente las dos van a confluir para que el proceso continúe. El sistema intrínseco se activa cuando la sangre entra en contacto con el colágeno en la pared del vaso lesionado. El sistema extrínseco se activa cuando la sangre se expone a extracto de los tejidos. Como se darán cuenta, aquí hay dos situaciones. El proceso intrínseco se activa cuando la sangre entra en contacto con el colágeno en la pared del vaso lesionado. Y el extrínseco se activa cuando la sangre se expone a extracto de los tejidos. La coagulación de la sangre está regulada por varios anticoagulantes naturales. La antitrombina 3 inactiva los factores de coagulación y neutraliza la trombina. La antitrombina se une a la heparina natural. Su acción se acelera para inactivar la trombina, el factor 10 y otros factores de coagulación, que son verdaderos mecanismos de protección de todo el proceso. Entonces, hay que recordar todo esto, por eso yo se los puse en distintos colores: el sistema intrínseco, cómo se desencadena el proceso; el sistema extrínseco, cuando se activa. Todo el proceso de la coagulación está regulado por mecanismos anticoagulantes naturales. La antitrombina 3, donde actúa, inactiva los factores de coagulación y neutraliza la trombina. La antitrombina también tiene su mecanismo actual y que se une a la heparina natural. Su acción se acelera para inactivar la trombina y actuar como corresponde en tiempos normales. La proteína C es una proteína plasmática, se genera en el hígado, que actúa como un anticoagulante. Al inactivar los factores 5 y 8, previene la trombosis. La insuficiencia de la proteína C puede ser congénita en un 35 al 58% de los nacidos vivos. También puede ser por insuficiencia hepática, vitamina K o neoplasia. Otra proteína plasmática es la proteína S y acelera la acción de la proteína C. La ausencia de estas proteínas pone al paciente en riesgo de trombosis. La plasmina descompone la fibrina en productos de degradación de fibrina que actúa como anticoagulante. Entonces hay que recordar todas estas palabras clave que son las que van a dar la información suficiente y el conocimiento suficiente para entender todo este proceso de coagulación de la sangre. Los fármacos anticoagulantes, warfarina y heparina, de uso muy común en la clase médica, se utilizan como prevención de trastornos tromboembólicos como trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. Esto es importante tener en cuenta porque muchas veces la warfarina y la heparina se utilizan también por prescripción médica en ciertos determinados pacientes. No son de uso, muy comunes, pero tiene su indicación precisa para aquellos pacientes que la necesitan. Precisamente como prevención de trastornos tromboembólicos y para tratar o evitar las trombosis venosas profundas, que le puede costar más de un dolor de cabeza a los pacientes, aparte de la posibilidad de perder un miembro. Por lo tanto,
hay que explicar muy bien, conocer muy bien el manejo de la warfarina y la heparina y utilizarlo en aquellos pacientes explicándoles muy bien para qué se usa y cómo tiene que tomarlo y el tiempo necesario para que pueda ser bien controlado y tengamos resultados positivos. La warfarina disminuye la protrombina y otros factores de procoagulación, altera la vitamina K y reduce su capacidad para participar en la síntesis de los factores de coagulación dependiente de la vitamina K en el hígado. Por lo tanto, esta vitamina K es sumamente importante conocer todo su mecanismo de acción teniendo en cuenta su presencia, porque es muy común que también haya déficit de vitamina K, por lo tanto vamos a tener alteración en algunos factores de la coagulación dependiente de la presencia de la vitamina K. Así que hay que tenerlo muy en cuenta, su presencia en la nutrición, su absorción, su mecanismo, su vía de ingreso, su absorción a nivel de intestino, la llegada al hígado y la posterior utilización de esta vitamina K. Su efecto máximo tarda luego de la ingesta oral entre 36 a 72 horas. Así que hay que tener muy en cuenta la presencia de la vitamina K y su mecanismo de acción. La heparina se une a la antitrombina 3, lo que causa un cambio de conformación que incrementa la capacidad de la antitrombina 3 para inactivar trombina, factor 10 activado y otros factores de coagulación. La heparina también se usa muchísimo en la clase médica y tiene también indicación precisa por bastante tiempo. Hay mucho tiempo que se usa en cuanto a su ingesta diaria, pero también debe ser súper controlado. La heparina impide la formación de fibrina. El dabigatran, que es otra droga que se usa muchísimo también y que tiene una indicación muy precisa, pero también tiene su valor, su costo un poquito más elevado, tiene menos complicaciones y tiene mucha aplicación en pacientes con fibrilación auricular. En todo lo que es cardiología se usa muchísimo en pacientes que tienen fibrilación auricular precisamente ya con antecedentes de haber tenido una trombosis, o se utiliza como prevención de la futura trombosis o, lo que es peor todavía, un tromboembolismo pulmonar que pone en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, fíjense la importancia que tienen conocer estas drogas en el manejo de patologías ya evolutivas o como prevención de una patología X. Y acá está todo el proceso que corresponde a lo que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca comienza con la activación del factor 12, que pasa a ser factor 12 activado, luego le sigue la activación del factor 11, que pasa a ser 11 activado, luego este factor 11 pasa a ser activa al factor 9, luego activa el factor 8 y va finalmente a activar el factor 10. Eso es por un lado, por la vía intrínseca. Por la vía extrínseca, luego que se produce el trauma, se produce la activación del factor 7, que pasa a ser factor 7 activado, y con la presencia de factores tisulares que se liberan en el proceso del trauma, pasa a ser, actuar directamente sobre el factor 10. Entonces, por un lado tenemos la vía extrínseca que se activó el factor 10 y por el otro lado la vía extrínseca que activa el factor 10 y pasa a ser 10 activado, que con la acción del factor 5 actúa sobre la protrombina, que es el factor 2, pasa a trombina, finalmente la trombina actúa sobre el fibrinógeno para pasar a fibrina, que es el último paso del proceso de la coagulación y que sirve como red adherente de plaqueta para formar finalmente el tapón hemostático. Es un factor equilibrante de la fibrina, por lo tanto lo conocemos como factor 13. Fíjense la importancia que tienen conocer todos estos factores, que ya se los voy a dejar como tareas para la casa, para que lo graben y lo conozcan muy bien el nombre y el apellido de cada uno de estos factores que tienen que conocer por los siglos de los siglos. Los factores de la coagulación son proteínas sintetizadas en el hígado, por lo tanto, para que todos estos procesos se lleven a cabo como debe ser, es el gran laboratorio
que tenemos todos los seres humanos, que es el hígado, que tiene que estar actuando perfectamente bien para que todo esto se lleve a cabo. La vitamina K es muy importante para la síntesis de los factores 7, 9, 10, protrombina y proteína. Fíjense la importancia que tiene la vitamina K. Hay patologías o hay, digamos, alteraciones de absorción a nivel del intestino de la vitamina K, que obviamente va a llevar a la carencia o ausencia de la vitamina K en el hígado, por lo tanto va a haber una repercusión directa en la coagulación de la sangre, donde va a haber carencia de factor 7, 9, 10, protrombina y proteína. Por lo tanto, son pacientes que van a tener mucha tendencia a tener hemorragia, en muchos casos espontánea, luego de un trastorno absortivo a nivel intestinal, precisamente por la carencia de vitamina K. Son procesos que se deben conocer y que se deben razonar muy bien cuando el paciente viene porque dice que tiene hemorragia nasal, porque tiene sangre, o sea, mejor dicho, orina con mezclas de sangre, o hay trastornos de materia fecal a nivel intestinal y aparecen hilos de sangre en la materia fecal. Todos estos son procesos de trastornos hemorrágicos internos que deben ser estudiados. Y lo primero que hay que estudiar precisamente la vitamina K, para que se corrijan automáticamente todos estos factores que son los que están contribuyendo a que haya hemorragia, en muchos casos espontánea, y que si no se estudia debidamente se pierde tiempo y el paciente se siente mal o puede poner en riesgo su vida. El calcio, que sería el factor 4, se requiere en todos los casos, en todos los pasos, menos los dos primeros del proceso de la coagulación. Es decir, que el calcio es sumamente importante también, su presencia en toda la cascada de la coagulación que les mostré recién. Hasta acá, todo lo que es el proceso de la coagulación creo que está bien claro. Les adelanto que estos procesos deben ser debidamente, digamos, van a ser aclarados y van a ser discutidos. El día jueves van a tener un foro de discusión con otras doctoras. Yo no voy a estar, pero va a estar la doctora Sugasti y la otra doctora que intervienen, que son nuestras adjuntas en la cátedra. Van a discutir sobre todo esto y van a contestar todas las preguntas que ustedes quieran hacer respecto a estos temas. Y van a discutir finalmente los dos casos clínicos que les voy a presentar yo al final de mi charla, para que sean, digamos, tenidos en cuenta, para que ustedes piensen, razonen y vean cómo se pueden presentar estos casos en un solo paciente y que puede tener otra patología asociada y que ustedes deben tener, o por lo menos ir viendo la capacidad de entender cómo se van produciendo esta patología en un determinado paciente que puede estar asociada a otras enfermedades de base y que puede llevar a confusiones o agravar la patología que puedan estar manejando. Por lo tanto, los invito a que estudien, hagan su pregunta y el jueves en el foro que van a tener de discusión con las otras doctoras, ustedes puedan plantear y aclararse las dudas que puedan tener respecto a estos temas. Veamos lo que es retracción del coágulo. Suele producirse 20 a 60 minutos después de formado el coágulo, lo cual contribuye a la hemostasia mediante la extracción del suero del coágulo y la unión de los bordes del vaso sanguíneo roto. La retracción del coágulo requiere la presencia de grandes cantidades de plaquetas. Es decir, que las plaquetas, sí o sí, en estos procesos, tienen que encontrarse en la cantidad justa y necesaria. La cantidad mínima son 150.000 y la cantidad máxima 450.000 por mililitro de sangre. Por lo tanto, es muy importante que estas cantidades se repitan. Si no hay esa cantidad suficiente de plaquetas, como se puede dar en cierta determinada patología, podemos empezar a tener trastornos coagulatorios. Por lo tanto, estos elementos hay que conocerlos muy bien cuando se trata de que tenemos un paciente con una consulta de hemorragia espontánea, que debe ser estudiado. Lo primero que hay que hacer, un hemograma, recuento de plaquetas, factores de coagulación, tiempo de protrombina, todo lo que son la crisis sanguínea para determinar en qué condiciones se encuentra ese paciente respecto a la coagulación de su sangre. Disolución del coágulo. La proenzima llamada plasminógeno está en sangre en forma inactiva.
es activada a plasmina por los activadores del plasminógeno que son sintetizados en el endotelio vascular, el hígado, los riñones, y acá quiero recalcarle algo que es muy importante. Tanto el endotelio vascular como el hígado y los riñones pueden tener alteraciones, pueden haber, digamos, trastornos funcionales, y esos trastornos funcionales, tanto a partir del endotelio, que es considerado como un verdadero órgano endocrinológico productor de hormonas y de sustancias que intervienen en distintas situaciones, es muy importante que esté en condiciones de cumplir su función endotelial y que tenga la suficiente capacidad de producir prostaglandina para producir todos aquellos activadores o inhibidores de todo proceso hemostático. Por otro lado tenemos el hígado, que ya hablamos anteriormente de lo que es el hígado, la importancia que tiene, y conocer si ese hígado está normofuncionante o está con una insuficiencia hepática que lo está llevando a trastornos hemorragíparos. Y por qué no también los riñones. Los riñones suelen tener patologías evolutivas propias de la función renal que lo van a llevar a trastornos en su mecanismo de portar elementos necesarios para la coagulación de la sangre. Digiere los filamentos de fibrina y ciertos factores de la coagulación como el fibrinógeno, el factor 5, el factor 8, la protrombina, el factor 12. La plasmina circulante es inhibida por el inhibidor de la plasmina alfa, el cual limita la fibrinólisis. Es decir que, como se darán cuenta, todos estos factores están autorregulados entre sí y cada mecanismo tiene su tiempo de acción y tiene su órgano controlador. Por lo tanto, no va a haber un exceso ni tampoco va a haber una carencia. Si llega a haber exceso o llega a haber carencia es porque hay una patología que está impidiendo su acción. Por lo tanto, todos estos elementos interactúan entre sí, tanto en la formación primaria, pero también esa formación primaria está regulada de tal manera que no haya un exceso en su función y vayamos a tener efectos no deseados. Dos activadores de plasminógeno de tipo natural son, por un lado, el tipo tisular y la urosinasa. El hígado, el plasma y el endotelio vascular son las fuentes naturales de activadores fisiológicos y se liberan en respuesta a varios estímulos. Por ejemplo, fármacos vasoactivos, oclusión venosa, temperatura corporal elevada y ejercicio físico. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta la presencia del de fármaco vasoactivo, que puede haber una oclusión venosa, sí o sí, es muy común que se pueda dar por cualquier característica, o una trombosis o una oclusión, o aquellos pacientes muy obesos que tienen trastornos circulatorios venosos periféricos de miembros inferiores y que va a llevar a una oclusión venosa, son las famosas trombosis periféricas o profundas que lo llevan a trastornos circulatorios venosos. Temperatura corporal elevada en los pasos de temperatura o procesos febriles exagerados, o bien las actividades físicas en exceso. Es decir que el hígado, el plasma y el endotelio vascular son las fuentes naturales de activadores fisiológicos y se liberan en respuesta a varios estímulos. Es decir que toda esta serie de elementos son los que intervienen en los procesos circulatorios. Los activadores son inestables e inactivados por los inhibidores. Es decir, que los activadores son controlados por inhibidores. Sintetizados, ¿por quién? Por el hígado nuevamente, por el endotelio. Por esta razón, una hepatopatía crónica puede causar alteración en la actividad fibrinolítica. Claro que sí, por lo tanto, siempre les recuerdo que la función del hígado es muy importante en todos estos fenómenos, y que si el hígado está fallando por algún motivo, por algún proceso ya avanzado, obviamente van a tener su repercusión hematológica. En conclusión, entonces, de todo este proceso, podemos decir que podemos hablar de una lesión del endotelio en primer lugar, va a haber una lesión, va a haber un espasmo vascular en primer lugar, luego va a haber una agregación plaquetaria, va a formar por la ayuda del factor de von Willebrand
y todos los otros elementos que intervienen en el proceso a partir de la lesión del endotelio. El endotelio es el que reacciona y produce o activa tromboxano por un lado y adenosine-fosfato, que son elementos que van a contribuir, van a ayudar a la vasoconstricción. Luego se produce el efecto coagulatorio mediante la activación del sistema intrínseco, por la activación de alteración de la sangre o lesión vascular. Se va a activar el factor 10, va a haber una alteración, un efecto sobre la protrombina, la trombina, va a haber una activación sobre el fibrinógeno, se transforma en fibrina para que haya una muy buena agregación plaquetaria y por supuesto que esto va a contribuir a que deje de producirse la pérdida sanguínea por la lesión. Acá tenemos la retracción del coágulo y acá tenemos lo que es la disolución de la acción de la proteína C, activadora del plasminógeno, que va a actuar sobre el plasminógeno en sí, la plasmina, y que va a ayudar a la disolución del coágulo. Por lo tanto, es muy importante. Esto es lo que les prometí hace un rato y les quiero dejar bien en claro que esto lo tienen que saber como el Padre Nuestro. Es decir, los factores en números romanos y el nombre y el apellido que corresponde a cada uno de esos números romanos. Por ejemplo, el factor 1 corresponde al fibrinógeno, el factor 2 la protrombina, el factor 3 la tromboplastina, el factor 4 el calcio, el factor 5 proacelerina, el factor 7 la proconvertina, el factor 8 el factor antimofílico A, el factor 9 factor antimofílico B o factor de Christmas, el factor 10 factor de Stuart-Prowell, el factor 11 antecesor tromboplástico del plasma, el factor 12 factor de Hagemann y el factor 13 factor estabilizante de la fibrina. Todo esto lo tienen que conocer relacionado con el número de factores que le corresponde, porque en la práctica diaria médica esto se maneja generalmente por factor 1, factor 2, factor 8, factor 10. Ustedes tienen que saber a qué corresponde cada uno de esos elementos, tienen que saber finalmente cómo va a actuar y en qué lugar ocupa en todo el proceso hemostático. Es decir, que tienen que saberlo como el Padre. Les quiero dejar el enunciado de cada uno. Les voy a dejar el enunciado de 2 casos clínicos, que no lo vamos a discutir ahora por razones clínicas, pero se los voy a dejar para que lo discutan entre ustedes, lo analicen entre ustedes y sea finalmente aclarado en el foro. Si hay tiempo el jueves, creo que se va a dar, pero finalmente se va a conocer todo esto. Lo vamos a cerrar finalmente toda esta serie de discusiones de casos clínicos cuando termine el módulo de hematología, como cierre todos estos casos para que ustedes tengan una idea de la importancia que tienen conocer cada uno a profundidad estos módulos. Este caso clínico se trata de un paciente de sexo femenino de 24 años, sin antecedentes patológicos de importancia, que cursaba un primer embarazo normal hasta principios de la semana 15, comenzó con dolores abdominales, decaimiento y edema de los miembros inferiores. Yo les pido que analicen cada uno de estos puntos que yo les estoy presentando y vayan anotando los términos, digamos, las palabras clave, para poder unirlas finalmente en todo lo que es este rompecabezas clínico, que es realmente un rompecabezas, pero tienen que aprender ustedes a relacionar todos los conocimientos que se le van dando en la presentación de cada uno de nuestras casuísticas diarias en la práctica médica. Por lo tanto, tienen que conocer, tienen que aprender a manejar los casos clínicos para que ustedes puedan posteriormente relacionarlos. Se le indica reposo, dieta hiposólica, control estricto de la presión arterial y estudios de laboratorio que mostraron discreta hiperbilirrubinemia, o sea, un exceso de bilirrubina, y elevación de las transaminasas del doble al triple en cuanto a esa cantidad, o sea, el valor superior normal. Por lo tanto, hay que conocer cuál es la manifestación del proceso evolutivo en la presentación de estos casos. Hay reposo, dieta hiposódica, el control estricto de la presión arterial y estudios de laboratorio, que mostraron una alteración en el hepatograma con una manifestación elevada de bilirrubina y transaminasas. Quiere decir que acá hay un compromiso en el parénquima hepático, hay una manifestación de bilirrubina con movilización importante de transaminasas.
Se procedió a inducir el parto, que se complicó con un sangrado uterino masivo. Ojo con eso, uterino masivo, sangrado uterino masivo, lo subrayo esto, con shock hemodinámico y un alto requerimiento transfusional para compensarla, por la pérdida de sangre. Evidentemente hay un trastorno hemorragíparo muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Por una metrorragia persistente y de magnitud, la paciente fue sometida a un legrado uterino y posteriormente a un legrado uterino para cohibir la hemorragia. Es decir, se limpió todo, se sacó todo para tratar de frenar ese proceso de pérdida sanguínea. Entonces, evolucionó con tendencia al shock, requiriendo transfusión elevada, una cantidad de transfusión importante y distensión abdominal con síndrome peritoneal infiel, o sea, las complicaciones que se han ido dando. Se le reintervino presumiendo una peritonitis, pero solo se halló sangre de 2.500 mililitros en la cavidad abdominal. No se observó ningún vaso con sangrado activo, sino un sangrado en napa. Les recalco esto porque es muy importante la presentación de la pérdida de sangre. No era un vaso, pero sino que era toda una pérdida de sangre microcirculatoria. O sea que había un compromiso a nivel de los pequeños vasos de la microcirculación de los tejidos, por lo que lo llevó a esa característica de pérdida de sangre. En napa, recuerden eso. Las preguntas son, ¿qué datos sugieren teniendo en cuenta la evolución, la presencia de un sangrado anormal? ¿Y qué complicaciones se presentó? Esas son las preguntas que ustedes tienen que contestar. Pueden haber más preguntas, por supuesto, que serán discutidas oportunamente en el foro que corresponde. Este es el primer caso. Veamos el segundo caso. Virgilio, de 69 años, consulta por petequias, equimosis medianas a extensas en miembros y tronco, hematomas y leucocitosis. Es importante que conozcan bien todas estas manifestaciones superficiales que el paciente presenta. 69 años. Tiene antecedentes de hipertensión arterial y diabetes tipo 2 e hipercolesterolemia. Son manifestaciones propias de un paciente diabético y más teniendo en cuenta la edad. En el examen físico presenta hepatomegalia leve, palpable a 5 centímetros por debajo de la arcada costal derecha, sin adenopatías ni esplenomegalia, y en la cavidad oral ampollas hemorrágicas. O sea que había un sangrado en su mucosa bucal, muy importante tener en cuenta. Ustedes como alumnos míos saben muy bien que yo cuando hablo y doy clase tomo bastante agua porque hablo mucho y se me seca mucho la boca, así que disculpen ustedes. Entonces, tengan en cuenta que la presentación del examen físico tiene un hígado palpable, importante, y que está relacionado con el estado metabólico y está relacionado con la hipercolesterolemia, y sin adenopatía, así que no hay nada, digamos, que compromisa el sistema linfático, ni tampoco compromiso en el vaso. Por lo tanto, hay una hepatomegalia sin esplenomegalia. Y en la boca presenta ampollas hemorrágicas que es importante de consignar. Trae un hemograma previo con 12.3 gramos por decilitro de hemoglobina, 20.400 leucocitos, con desviación a la izquierda y 23.000 plaquetas, o sea que evidentemente hay una disminución de la plaqueta que está en su, digamos, en su nivel de sangrado muy importante. Las preguntas son estas: ¿qué hallazgos sugestivos anormal presentó este paciente? ¿Atribuye usted el sangrado a la plaquetopenia o algún dato del examen físico le hace sospechar otro mecanismo de sangrado anormal? Que es lo que quiero que discutan y aprendan a discutir y a relacionar cada uno de los conocimientos que se le van dando. ¿Cuál de los sangrados hallados es premonitorio de un sangrado mayor? Es decir, que todas las características que ustedes tienen, que el paciente ha presentado, tienen que ser relacionadas con el pronóstico de ese paciente. Es decir, si este paciente está sangrado, pero qué característica tiene, pero lo puede poner en riesgo su vida, claro que sí, por la característica del sangrado. Por eso es importante que ustedes analicen ese tipo de sangrado y analicen qué cantidad y cómo puede llegar a comprometer su pronóstico, es decir, se puede morir o no se puede morir el paciente. Nosotros lo que pretendemos es precisamente que este tipo de presentación de casos les enseñe a los estudiantes,
sobre todo en fisiopatología, a que interactúen o conozcan muy bien interactuando cada uno de los mecanismos fisiopatológicos que intervienen en una determinada patología y que son los que finalmente ustedes deben conocer para determinar el pronóstico y ver cómo va el proceso evolutivo de una patología. Pero eso surge a partir del conocimiento fisiopatológico de cada una de las patologías que se van presentando. Muchas gracias por la atención. Esperemos que la semana que viene podamos presentarle otro caso, otro tema que es importante para ustedes. Y los invito a que estudien y analicen bien cada uno de estos temas. Pueden consultar con la bibliografía, que es la fisiopatología de POR, que es muy importante tener en cuenta. Analícenla, leanla, estudienla, exacto, preguntas. Y estudien en equipo para poder sacar conclusiones y que sea en beneficio de todos. Nada más, muchas gracias y hasta la semana próxima. Muchas gracias.